¿Ya? Estoy compartiendo con ustedes mi pantalla, con el objetivo de recordar un poco lo que habíamos avanzado al inicio del capítulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque de ahí vamos a extraer una formulita, ¿ya? A ver, déjenme un ratito compartir. ¿Dónde está? Esto es lo que hemos avanzado. Lo voy a eliminar estas, un ratito, permítame, lo que he rayado. Se ve un poco feo. Ya, ahora. Recordaremos, esta presentación ustedes ya la tienen, jóvenes, por si acaso. ¿Ya? Ya la tienen y simplemente quiero que recordemos un poquito. A ver, eh, flexión. Ese es el capítulo que estamos viendo, ¿verdad? Las cargas de flexión son cargas que producen esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Eso sabemos. Son cargas que se caracterizan porque son perpendiculares al eje longitudinal del elemento viga, del elemento barra, del elemento eje, lo que ustedes prefieran. Lo que vayamos a cargar, ¿verdad? Puede ser también, en algún momento les decía, por ejemplo, los recipientes sometidos a presión, un tanque cilíndrico, puede ser, ¿no? Que está apoyado y puede estar soportando cargas debido, por ejemplo, a su propio peso. No sé, ejes de transmisión, ¿no? Podrían ser tuberías, ¿también? No es muy común, pero podría ser, ¿no? Entonces, estos diagramitas, yo creo que tenemos buenas herramientas, ¿no? Para rápidamente obtener estos diagramas. De estos diagramitas, lo importante es siempre los máximos, ¿verdad? Los valores máximos, ya sea de la fuerza cortante o del momento flector, ¿está bien? Ya. Ahí está la definición, las cargas de flexión. En algún momento les decía, por ejemplo, en la parte derecha inferior, jóvenes, este caso, por ejemplo, esta viga perfil I empotrada, ¿no? Por ejemplo, ya soporta una carga P. Esta carga P la podemos descomponer en una carga vertical hacia abajo, que va a producir, ¿qué va a producir? Flexión, ¿verdad? Y flexión va a producir esfuerzos normales, esfuerzos de corte. Pero también hay una componente horizontal acá, ¿verdad? De esta carga, la cual va a producir también esfuerzos normales, ¿no? Entonces ya es una superposición. Así sencillito como esta viga, con esta carga oblicua, ya es un caso de esfuerzos combinados. ¿Sí? Y ahí está. Hemos hablado de flexión pura. No se van a olvidar, aquí volviendo lo que estamos estudiando es flexión simétrica, ¿verdad? Cuando les digo simétrica, con respecto al eje Y, ¿no? Con respecto al eje Y, el perfil tiene que ser simétrico, ¿no? Con respecto a este eje vertical, tiene que ser simétrico. No tanto así el eje Z. En un curso más avanzado de resistencia de materiales existe la flexión asimétrica, ¿no? Entonces, las fórmulas, digamos, la base es la misma, pero sí un poquito la teoría es un poquito más compleja, ¿ya? Pero que eso por favor tengan claro las limitaciones, digamos, ¿no? De nuestro estudio, ¿está bien? Ahora, en honor a la verdad también, los elementos estructurales que manejan los ingenieros civiles, ¿no? Son simétricos con respecto al eje Y, ¿no? Son simétricos, ¿está bien? Ya. Esto me molesta. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Ahí está. Ya. Esta partecita quiero que recordemos un poco, ¿no? Tenemos un elemento barra, un elemento viga, al cual le aplicamos momentos, ¿no? Ya sabemos que se curvea esto habíamos visto, se curvea. El eje neutro, los fibras superiores a partir del eje neutro se acortan y fibras inferiores del eje neutro hacia abajo se alargan, ¿no? Cuando el momento tiene este sentido, ¿no? Entonces, aquí hay un rayo de curvatura, les decía, ¿no? Ahorita vamos a ver justamente ahí está aquí aparece un rayo de curvatura, un RO que le hemos llamado, ¿dónde estás? Ahí está, este rayo de curvatura. Aunque aquí lo puedo dibujar un poquito para poder visualizar.
Aquí más o menos, así, algo así. Caramba, algo así. ¿No? Pero este radio de curvatura, ¿se acuerdan? Se mide hasta el eje neutro, por si acaso. Hasta el eje neutro. Hasta el eje neutro. Y lo podemos considerar casi constante, ¿no? Ese es rho. ¿Está bien? Ya. Seguimos, ahí está. Hemos hecho nuestro análisis de deformaciones unitarias con esta formulita. Esto hemos establecido, jóvenes. Este de acá, hemos establecido que la deformación en la dirección X, en esta dirección, ¿no? Es menos Y sobre rho. Yo les decía, esta fórmula no es práctica porque, aunque Y ya sabemos a partir de dónde se mide a partir del eje neutro, y el eje neutro es un eje que pasa por el centro de gravedad del perfil, ¿está bien? Este rho era un problema, ¿verdad? ¿Cómo calcular rho? O sea, ¿cómo saber cuánto se va a curvear esto, ¿verdad? Y creo que discutíamos con ustedes, ahí está, hemos aplicado la ley de Hooke, ¿verdad? Estoy haciendo el recuerdo porque vamos a utilizar, necesitamos estas formulitas ahora. Entonces luego, ¿qué más? Ahí está la famosa distribución de esfuerzos a partir del eje neutro, ¿no? ¿Bien? Compresión arriba, y en este caso, ¿no? Para este momento, y abajo, tracción, ¿verdad? Las distancias C1, C2, que así le llaman los textos, ¿no? Estábamos hablando de eso, ¿no? Alguna vez creo que he cometido el error de invertir, pero eso no es mucho problema. La cuestión que tengan bien claro el sentido del momento flector en una determinada sección, ¿no? Si tiene este sentido, arriba. Y si se dan cuenta, un poquito así, utilizando la imaginación, fíjense que la flechita, esta flechita de acá, con este sentido, está comprimiendo aquí arriba, ¿verdad? Como que contribuye, digamos, a aquí. En cambio acá le está traccionando, ¿no? Entonces, más un recurso memotécnico, ¿no? Por eso es bien importante el signo de este momento, ¿ya? Consideramos positivo este momento, por ejemplo, ¿no? Antihorario, ¿ya? Que la ley de Hooke que hemos aplicado. Igual, esta ecuación no es muy práctica para calcular los esfuerzos. Nosotros calculamos los esfuerzos, ¿no? Pero no con esta ecuación. ¿Por qué? Porque no conocemos el radio de curvatura, ¿no? Entonces hemos aplicado estática. Nuestra querida estática que siempre nos ha deducido fórmulas. Con la estática hemos deducido fórmulas. Sumatoria de fuerzas en X, hemos determinado que el eje neutro pasa por el centro de gravedad. Sumatoria de momentos, ahí está. Esta fórmula es la fórmula que nos da la distribución de esfuerzos, ¿verdad? A ver si aparece aquí la distribución. Esta distribución de esfuerzos. Podemos hallar para cualquier Y. El Y se mide a partir de acá. Aquí está el eje Y, pues. A partir de acá. De ahí, a partir de ahí medimos el eje Y, ¿verdad? Entonces, pero nos interesan los máximos, ¿se acuerdan? Entonces, Y toma los valores de C1 y C2. Eso es lo que hemos hecho. Pero hay un signo. Hay un signo, ¿no? Cuando el momento vector tiene este sentido, hay un signo. ¿Está bien? Y está bien. A ver, yo quisiera que, por ejemplo, si Y es positivo, si Y vale C1, sí, bueno, esto es C1, ¿verdad? Si Y vale C1, es positivo, ¿verdad? Entonces, compresión, ¿verdad? Compresión. ¿Por qué negativo acá? Negativo. Ahora, si Y es negativo, aquí les estoy diciendo, por ejemplo, si Y es igual a C1, estamos hallando el esfuerzo máximo, ¿verdad? El esfuerzo máximo aquí arriba. Este esfuerzo tenemos de aquí. Ese esfuerzo. Y es máximo, ¿verdad? Y además es compresión. Y cuando colocamos compresión, hay un menos de por medio, ¿no? Ahora, si Y vale, por ejemplo, C2, pero así siendo legalistas, tomando en cuenta que C2 es una distancia negativa y hacia abajo, ¿verdad? Ahí está C2, C2, ¿no? C2 sería negativo, ¿verdad? Podemos colocar aquí menos C2. Menos por menos más y tracción. Como va a ser, estos sigmas van a ser positivos y distracción. Son lógico, ¿no? Esta formulita, digamos, está bien deducida. La hemos deducido tomando en cuenta deformaciones, signos. Por eso hay este menos, digamos. Este menos como que te ayuda. Ahora, claro, si el momento no es negativo, igual cambia esto, ¿verdad? Este M, si tuviera este otro sentido, entonces al momento flector, según la convención clásica, le ponemos un menos al momento flector ahí. Y va a ser el mismo caso, ¿ya? Esta tengan en mente, pero sobre todo esta de acá. Fíjense, en base a la estática. Tengan en la mente. Entonces, ahí les decía, creo que les mostraba mi reglita, les decía, ese radio de curvatura,
se curvea más, digamos, un elemento sometido a flexión. ¿Eso de qué va a depender? Del momento, ¿no? Mayor momento, menos radio. Algo así. A ver, es inversamente proporcional. Depende de las propiedades mecánicas, ¿ya? ¿No? Y de la inercia. Entonces, esta formulita que tenemos, ¿ya? Que viene de la estática, ¿no? Que no es muy práctica. Ahora, en honor a la verdad, como es un problema en el plano, tenemos expresiones para eso. Ustedes saben cálculo, ¿verdad? El radio de curvatura en el plano, jóvenes, aquí es igual. Eso no vamos a hacer ahora. Es escribir, recordar cálculo 2 y cómo calcular matemáticamente el radio de curvatura. Eso tienen que ser, me acuerdo ustedes, por favor. Aquí es igual el radio de curvatura, jóvenes. ¿Quién se acuerda? Son derivadas, ¿no? ¿Quiénes son ayudantes de cálculo 2? Los ayudantes de cálculo 2 se van a acordar mientras comparto mi otra pantalla. A ver. O curvatura, tal vez se acuerdan. En un caso bidimensional, aquí es igual a la de curvatura, joven. Ingeniero, ¿Sí? hay fórmula eh, dado por los vectores de la posición Ya, y cuando dado utilizas por la vector, derivada. cuando utilizas vectores, eso es el caso tridimensional, digamos. En el caso bidimensional, o sea, derivada de y con respecto a x, ese que contiene eso. Ah, vale. Entonces es entre paréntesis uno Ya. más la derivada de la función respecto de x al cuadrado, todo eso elevado a 3 medios sobre el módulo, no, el valor absoluto diré de la derivada al cuadrado de la función respecto de la derivada de x al cuadrado. ¿Derivada segunda o derivada cuadrada? Derivada segunda. Derivada Derivada segunda, segunda, sí. De y con respecto a x cuadrado. Ya. Eso nomás estamos haciendo. Digo, ahorita voy a mostrarles, pero estamos obteniendo una expresión para ρ en función de y. ¿Ya? Después, esto ya, ahí terminó, creo, ¿no? Ahí están los esfuerzos máximos. Un problemita, esto ya lo tiene. ¿Ya? Entonces, quiero compartir ahora mi Zoom. Ahí está. Luis, ¿verdad? Luis, ¿quién me ha ayudado? Luis me ha ayudado. Luis Andrés, Sí, ¿está bien mi expresión? ¿O no? sí, ingeniero, está bien. Mm, ya. ¿Seguro? Estoy dudando. No hay. Ya. Acabo de copiar, nada más jóvenes. Acabo de copiar lo que Luis me ha dictado, ¿no? Ya. Entonces, eh, esa es la expresión para el radio de curvatura, ¿no? Un rato, estoy dudando, pero. Sí, sí, está bien. Ya. Ahora, lo relacionaremos un poquito. ¿A qué se refiere esto? Digamos que tenemos nuestra viga. Ahí está nuestra viga. Sabemos que hay un eje neutro, ¿verdad? Antes los ejes colocaré, perdón. Los ejes. El eje Y, ahí. Y por el eje neutro, ahí está el eje X. Eso es, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Voy a digamos, apoyar mi viga. La voy a apoyar, la voy a articular acá y la voy a apoyar acá. ¿Ya? Entonces, cuando le aplicamos cargas distribuidas, cargas puntuales, cargas de flexión, ¿está bien? Cualquier carga que ustedes deseen, entonces nuestra viga
nuestra viga, principalmente su eje neutro, este eje, el eje neutro, este eje de acá, ese eje, tiende a curvearse, ¿no? Tiende a curvearse más o menos así, algo así. Está exageradísimo, ¿verdad? Estoy exagerando esa curvatura, eh, mm, es exagerado, pero tiende a curvar. Y ese radio de curvatura, este rho, es más o menos este, ¿no? Me puedo dar un radio de curvatura. Ese rho es, ¿no? Ese es rho. Es un, que se mide a partir de un centro, ¿está bien? Común, y nos da la posición del radio de curvatura, ¿no? Entonces, como, eh, eh, o sea, básicamente, esto es y, f de x, ¿no? Así le llamamos en cálculo 1, ¿no? Es una curva, ¿no? Y si conocemos esa curva, esa curva, si le ponemos, esto es una curva, ¿no? Y igual es, y derivamos, así como está en la fórmula, ¿verdad? Derivamos dos veces, le sacamos, lo sumamos a uno, le sacamos la raíz cuadrada y le elevamos al cubo. O sea, todas esas operaciones que se ven ahí, lo que obtenemos es el radio de curvatura, ¿no? Según nuestros conocimientos de cálculo 2, ¿ya? Pero hay algunas cositas importantes acá. Por ejemplo, eh, ¿qué significa? ¿Qué significa este término? Ustedes conocen este término, derivada de y con respecto a x. Geométricamente, perdón, no físicamente. Geométricamente, ¿qué representa eso, jóvenes? La pendiente de una curva, ingeniero. Ya, está bien, pendiente. No he visto su nombre, ahorita vamos a... La pendiente. No es de cualquier curva, sino de esta curva que yo he dibujado acá, ¿no? O sea, la derivada de y es, digamos, por ejemplo, no sé, en este puntito representa la tangente de este ángulo. Phi le llamaré. ¿Está bien? La tangente de ese ángulo es, digamos, derivada de y con respecto a x, claro, evaluada en cierto x, ¿verdad? ¿Está bien? Esto es, ¿está bien? Entonces, esto representa la pendiente, ¿verdad? Ahora, jóvenes, eh, estas pendientes ocurren en las construcciones, ¿no? Todos vivimos en nuestras casitas y en nuestras casitas tenemos el techo, ¿no? En el techo hay vigas, un montón de vigas, viguetas. Esas viguetas, o sea, a ver, eleven la cabeza. ¿Ustedes notan alguna curvatura ahí en su losa? Sí la hay, pero es pequeñísima, ¿ya? Esa curvatura, esa vasiguita que se debería formar. Entonces, por lo tanto, estos ángulos son pues muy pequeños, tienden a cero radianes, 0 grados le pondré, tienden, ¿no? Pero hay. Entonces, esta pendiente, la tangente de ese ángulo es pequeño, esto es muy pequeño. Y peor aún, al elevarse al cuadrado, porque se está elevando aquí al cuadrado, ¿verdad? Aquí fíjense, se está elevando al cuadrado. Un número pequeño elevado al cuadrado pues es prácticamente cero. Derivada de y con respecto a x, esto elevado al cuadrado prácticamente es cero. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque de nuestra experiencia, digamos así, de ver la curvatura de estos elementos viga que soportan flexión, eso es muy pequeño. ¿Ya? Entonces, esto tiende a ser. Lo vamos a despreciar, no es que sea. ¿Ya? 1 más 0, 0, ¿verdad? Perdón, 1 más 0, 1. 1 elevado a la 3 medios va a ser 1 nomás. Y lo que vamos a tener, jóvenes, es esta expresión. Si se dan cuenta, este término de acá lo voy a mandar a multiplicar. El momento flector, aquí está el momento flector. Esa ecuación de la diapositiva he sacado. Entonces, el momento flector lo voy a mandar al otro lado. ¿Ya? Entonces tendríamos EI, elasticidad, inercia Z, por la derivada segunda de y con respecto a x cuadrado, igual al momento flector que depende de x, varias veces ya hemos hablado, ¿no? Nada más, esa es nuestra teoría de hoy, yo diría, ¿no? A esta ecuación la vamos a llamar ecuación de segundo orden, ¿ya? Esta es nuestra ecuación de segundo orden. ¿Y para qué nos sirve? Es una ecuación diferencial de segundo orden, como dice ahí, que si la derivamos, que si la integramos, mejor dicho, dos veces,
¿está bien? Lo que vamos a obtener es y igual a f de x. Esto obtendríamos. La curva, lo que dijo el joven, ¿no? Alguien dijo, es la pendiente de una curva, ¿no? Obtendríamos la curva esa, ¿está bien? Y si obtenemos esa curva, tranquilamente podemos hallar esta distancia, ¿no? Estas distancias, que le vamos a llamar y, o deflexión. Delta le podemos llamar, que va a ser igual a y evaluado en un cierto punto, ¿no? Pero que le vamos a llamar nosotros deflexión. Deflexión, ¿ya? Nada más. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, les decía en la anterior clase, ¿verdad? Es calcular deformaciones. Eso es equivalente a calcular esa deflexión, ¿ya? Entre las aplicaciones, ¿para qué calculamos esa deflexión? Más que todo la máxima nos interesa. Por ejemplo, lean los manuales de estructuras metálicas. El objetivo es, uno de los objetivos principales, aunque no me crean, es con fines ornamentales, ¿no? O sea que, imagínense que esa deflexión es excesiva, entonces eso a simple vista, ustedes, a ver, vean su techo y si ven una vasija, ¿qué impresión da eso? Da una impresión de inseguridad, de posible falla, ¿verdad? Y es bien lógico, ¿no? Entonces, primero, yo diría, ese es uno de los objetivos. Pero más que ese objetivo, más que fines ornamentales, con fines de que no haya inseguridad, no se vea inseguro, digamos, una determinada construcción, entonces, o elemento de máquina, puede ser, no necesariamente lo vamos a relacionar siempre con construcción, no podemos aplicarlo a nuestra área, ¿no? Elementos de máquinas, entonces, otra aplicación, para mí más importante, es la de resolver sistemas hiperestáticos, ¿no? Porque durante todos estos 3, 4 capítulos que hemos visto, siempre han estado presentes los sistemas hiperestáticos, ¿no? Entonces, la resistencia de materiales con la geometría de la deformación, en este caso le vamos a llamar geometría de la deflexión, podemos nosotros determinar, resolver sistemas hiperestáticos también. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra ecuación, EI derivada segunda de Y con respecto a X 2 veces igual al momento flector. La utilizaremos, no es nada difícil, ¿está bien? Por ejemplo, jóvenes, a manera de practicar, déjenme compartir un momentito un libro. No he hecho gran cosa, eso quiero que estén con eso. Solamente cálculo 2, una formulita hemos tomado, hemos hecho algunas consideraciones y ya podemos calcular la curva elástica, le llaman esta por si acaso. Curva elástica. La curva elástica. La ecuación de la curva elástica. ¿Ya? Entonces, a ver. Entonces, ustedes tengan siempre a la mano sus tablas de deflexiones. ¿Ya? Van a tener a la mano su tabla de deflexiones. A ver, estaba utilizando el anterior semestre esta tabla. Les voy a mostrar un ratito. Espero que nos sirva. Siempre uno puede mejorar, ¿no? El anterior semestre no estaba utilizando yo aplicaciones, programas para vigas, ¿no? Entonces ahora he visto, he estado navegando, he visto, más lo que ustedes han complementado, ya tenemos una belleza para resolver vigas. Y si profundizan un poquito en las aplicaciones, de seguro que pueden hallar esta curva elástica, ¿no? Aquí, por ejemplo, jóvenes, en los apéndices de los textos de resistencia de materiales o manuales, entonces ustedes pueden encontrar deflexiones, ¿no? Y pendientes debe ser, alguien que me corrija, slopes debe ser pendientes de vigas empotradas, algo así, de vigas empotradas. Entonces, digamos, un elemento estructural así, empotrado es muy común. Por ejemplo, aquí está la notación, ¿no? Definiendo la notación. A ver, B le llama deflexión, por si acaso. Deflexión, el eje Y es hacia arriba, aquí estoy viendo. La deriva, B debe ser un eje hacia abajo, por si acaso. Nosotros igual estamos utilizando Y hacia arriba, por si acaso. ¿Ya? La notación, a ver, este es el caso más sencillito, digamos, jóvenes, ¿no? Tener una viga empotrada y una carga distribuida, ¿no? Estas ecuaciones son lo que podemos hallar la curva elástica. La curva elástica, la pendiente, es la primera derivada.
¿no? Y estos valores deben ser los valores máximos, ¿no? Por ejemplo, es obvio que en esta viga empotrada, el punto donde mayor se va, el punto, el extremo es el que más se va a deflectar, va a descender, ¿verdad? Entonces, ya. Cargas distribuidas. Yo les recomiendo a manera, digamos, de un poquito para identificar los términos, deduzcan esta o esta, se puede deducir. Aquí tenemos cargas más complejas. Esta es muy, esta es, o esta deducimos. ¿Cuál deducimos? No sé. Esta, empezaremos con algo sencillo, ¿está bien? La 4, ¿está bien? Una viga empotrada, una carga concentrada en el extremo libre, la viga tiene longitud L, ¿ya? Entonces, esta carga me voy a copiar y compararemos, veremos con nuestra fórmula si sacamos efectivamente lo mismo o no, ¿ya? Entonces, un ratito, vuelvo a mi otro dispositivo. Ahí está, jóvenes. Ya, entonces, me he copiado esa tablita, que es el caso de una viga empotrada con una carga puntual aplicada, ¿no? Entonces, vamos a utilizar la ecuación, demostraremos a lo que voy, ¿no? Llegaremos a estos términos. ¿Qué es esto? Reconoceremos qué es esto y estos términos, ¿ya? Esos términos, lo que quiero que reconozcamos. Son 4 cosas que calculan ahí. Primero, el primerito es este, la curva elástica le llaman este de acá, ¿está bien? Es esta curva de acá. Esta curva, ¿cómo se curvea así, jóvenes? ¿Ya? ¿Está bien? Es esa curva, ¿está bien? En nuestro caso, por si acaso, nuestro eje Y es hacia arriba, igual que este texto, Y, y el eje X es a este lado, ¿verdad? ¿Está bien? Y tenemos esta ecuación. Estoy dudando un poquito, la verdad, a ver, un ratito. No tiene signo, ¿no? Esa ecuación. En las diapositivas he visto que no tenía signo. Que no tenía signo. Un ratito, voy a revisar las diapositivas. Juraría que había signo ahí, un signo menos. No tenía, ¿no? Creo que no, jóvenes. Ya, lo manejaremos como está acá. Ya, entonces, tal vez lo correcto, vamos a integrar simplemente esta expresión. EI, derivada segunda, igual al momento flector. Ya, a ver, lo derivaremos y vamos a ver, lo integraremos, perdón. Lo que sí quiero que me ayuden es E, el módulo de elasticidad constante, ¿verdad? Están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, es constante, la inercia constante, es una viga con sección transversal constante, entonces no, es todo eso constante, hay que integrar. Solamente que el problema es el momento flector. Alguien, a ver, si hago una sección de corte ahí, me puede ayudar, le debo a Luis Andrés, si no me equivoco, su participación, me lo puede calcular el momento flector en función de X, ¿cuánto vale? O lo hacemos nosotros, a ver, pero si alguien, el momento flector en función de X. P por X, no, señor. P por X nomás, ¿no? Pero positivo. Ese detalle quisiera. Es por P por X, estoy de acuerdo, pero. Sí, que positivo. Ya, o sea, que su gráfica, si graficamos
el momento versus X, P por X, es así, P por X, P por L, debe ser así, su gráfica. Si lo hacen en el programita, así debe ser su gráfica. ¿Está bien? El máximo sería P por L, el máximo. Y aquí en X igual a L se hace 0. ¿Estoy bien? ¿Saben qué? Y yo sé que algunos se dan cuenta rápido, pero lo haremos nomás. Estática, ¿no? Estática, jóvenes, aquí. Voy a hacerlo. Aquí tenemos la reacción. La reacción va a ser igual a P nomás, ¿verdad? Aquí va a haber un momento reaccionante. Yo creo que este momento reaccionante lo voy a dibujar así. Ya, entonces, a ver, ayúdenme. Aplicaremos estática. Sumatoria de momentos igual a 0. Todos los momentos antihorario positivos. Si me ayudan, sería, si tomo momentos, ¿dónde? En el empotramiento, ¿ya? En el empotramiento. Entonces, menos MR negativo, P por L negativo, perdón, P por L negativo igual a 0. Es el momento reaccionante. Le voy a cambiar nomás el sentido para no manejar signos. Este es el momento reaccionante. Así es el signo, así. Ese es su sentido. Más el momento reaccionante es P por L. Pero ya con el sentido correcto lo he dibujado ahí. ¿Ya? Entonces ya tenemos eso. Hacemos una sección de corte, ¿no? Ayúdenme a hacer una sección de corte. Aquí está actuando el momento reaccionante, que es P por L. Aquí está actuando la fuerza cortante, el momento flector. Esto me interesa, el momento flector. ¿Okay? Y esta distancia es X. X. ¿Okay? Ojo, mi origen lo estoy colocando a la izquierda. Estaba bien lo que decía el joven P por X, pero si su origen creo que lo colocabas a la derecha. Ahorita mi origen lo estoy colocando a la izquierda, por si acaso. ¿Ya? Ojo. Entonces, ¿cómo sería esto? Momentos acá, ¿no? Momentos en O. Momentos en O igual a 0. M positivo. Más P por L. Nada más creo. No lo dicho, ¿qué estoy haciendo mal? Me falta la reacción, Dije, ¿no jóvenes. sería la atracción? Sí, la reacción. P es la reacción, ¿no? P es la reacción. Entonces, menos P por X, ¿no? Menos P por X igual a 0. El momento es P X menos L. ¿Está bien? Negativo es si tomo la porción derecha, por si acaso. Estoy viendo eso ahorita. Si lo grafican esto, si X vale 0, vale menos P por L aquí. Menos P por L. Y si X vale L, el momento vale 0. Esta es la gráfica. Esa es la gráfica. No, jóvenes, por si acaso. Esa es la gráfica del momento flector versus X. Ya bueno, la cuestión es que lo voy a copiar así, tal como está. Lo voy a copiar acá. Ese es el momento flector. ¿Ya? En función de X. Momento flector en función de X. Ya lo reemplazamos. Nada más. Y es segunda. Y el momento flector es P por X menos L. Así queda. ¿Ya? Bueno. Nada más. Integramos una vez. Y igual a P por X menos L al cuadrado medios. ¿Estoy bien? También más una constante, ¿no? 1 le llamaré. Una constante de integración, ¿no? ¿Estoy bien, jóvenes? Esa integración, no sé. Sí, está bien, ¿no? Lo integramos una vez más y ya tenemos la curva elástica, que va a ser P sextos X menos L cubo más una constante 1 por X más una constante 2. Eso es un integral
Integrar. Solo que estoy dudando del integral. ¿Está bien? X menos L igual a U. Bien, está bien. Ya. 3 por 2, 6. 0. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Y aquí es donde entran las condiciones de borde. C1, C2. Ya tenemos tres ecuaciones, ¿no? La ecuación de segundo orden, la ecuación de la pendiente, Y', ustedes lo han dicho claramente, la pendiente. Y la ecuación 3, que es la curva elástica. Son estas tres ecuaciones de acá. ¿Está bien? Entonces, hay que hallar C1, C2. Eso hay que tener claro. Ahora, entonces, para hallar esas constantes, las condiciones físicas de la viga, las condiciones de borde físicas de la viga, yo diría. Primero, jóvenes, ¿está bien? El empotramiento, en el empotramiento se caracteriza porque acá, jóvenes, en el empotramiento, la pendiente, o sea, como está empotrado acá, la curva en x igual a 0, ¿está bien? Es nula, ¿ya? Esto son algunos nomás, algunas condiciones de borde. Entonces, aquí lo pondré. En una viga empotrada, en x igual a 0, ¿verdad? Está empotrada en x igual a 0. ¿Qué se cumple? Se cumple que, primero, y' en x igual a 0, esto vale 0. La pendiente, como está empotrada, ese punto, su pendiente es prácticamente horizontal. Su pendiente es 0. ¿Está bien? Eso. Además, la deflexión en x igual a 0 también es 0. ¿Verdad? Como está empotrado, jóvenes, ese punto no se deflecta. Entonces, estas son las condiciones de borde. ¿Sí? Entonces, a esto le llamamos, mejor dicho, condiciones de borde. Y con eso determinamos las constantes, ¿verdad? Las dos constantes. Aquí reemplazamos. Entonces, todo esto vale 0. Y y' vale 0, ¿verdad? Esto lo reemplazamos en 2 y 3. En 2 tendríamos, si eso vale 0, tendríamos EI por 0 igual a P medios por 0 menos L al cuadrado, si no me equivoco, ¿sí? Más la constante 1. ¿Estoy bien? Ya, entonces, ¿cuánto vale la constante 1, jóvenes? La constante 1. Eso va a ser positivo. Entonces va a ser menos PL cuadrado sobre 2, por si acaso. ¿Ya? Esa es la constante 1. Por otro lado, tendríamos en la ecuación 3 EI igual a 0, EI 0, P sextos igual a P sextos 0 menos L al cubo más C1, pero C1 vale, por si acaso, vale menos PL cuadrado medios por X, que vale 0, acá, más C sub 2, así, ¿verdad? Más C sub 2. Y de aquí hallamos C sub 2. C sub 2 va a valer entonces, jóvenes, PL cubo sextos. No estamos hallando las dos constantes. Ahí están las dos constantes. ¿Está bien? Una revisadita, por favor, de mi álgebra. Les rogaría. Como ya tenemos las dos constantes, ya la ecuación de la curva elástica ya tenemos. La ecuación de la pendiente también ya la tenemos. ¿Ya? Tengan presente, por favor, acá esto. Lo más importante, yo diría, es esta partecita. Lo voy a pintar. Es para una viga empotrada. Condiciones de borde. En el empotramiento, la pendiente y la deflexión, nula. Ya, pero esto en una viga empotrada. ¿Ya? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo eso. Cambia, por ejemplo, para una viga articulada o para una viga simplemente apoyada.
Perdón, sí, está bien, simplemente apoyado. Bueno, entonces, ya está. A ver, reemplazaremos, por favor. Entonces, ¿dónde están las ecuaciones? Despejaremos. Despejaremos nuestro y. Quiero probar algo. Y despejaremos. Y va a ser igual a 1 sobre EI. Estoy despejando de la ecuación 3. De la ecuación 3. De la ecuación 3. Que sería P sextos X menos P sextos X menos L al cubo. Estoy copiando. Más C1. Más C1 que es menos PL cuadrado medios por X más C2 que es PL cubo sextos. Esa es nuestra ecuación. Ahora quiero, no sé si podemos simplificar, hacer algo. Es larga la ecuación, nuestra ecuación de allá. Uy, está más compacta, ¿no, jóvenes? ¿Qué ha pasado ahí? No sé. ¿Podemos simplificar algo? Y es cubo. Y aquí, aquí no hay cubo, creo. Ah, sí, sí hay cubo, ¿no, jóvenes? Fíjense. Sí hay cubo. Tendría que ser similar a esta, nuestra ecuación. Ayúdenme aquí, pero a operar. ¿Desarrollamos o no desarrollamos, joven? ¿Qué dicen? Desarrollaremos. A ver. 1 sobre E. P sextos. Cubo del primero menos el triple del primero al cuadrado, corrígeme por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, menos L cubo. Menos PL cuadrado medios X más PL cubo sexto. Estoy ordenando un poquito. Por favor, pues. PL cuadrado X. Este con este se va. ¿La viste? Pues déjeme, esto con este se va, ¿o no? A ver, por favor. Ingeniero, ¿Sí? ¿no sería más fácil factorizarlo en la primera expresión que anotó? El PL P. al cuadrado, ajá, El P. el Era, P, era, ¿no? Ya, ya. Tienes razón, sí, sí. Era que factorice porque P. si lo factorizamos, Ya, lo X factorizaremos. menos L va a ser. Ya. Entonces, factorizaré P. ¿Qué más puedo factorizar? Creo que nada más. No creo que pueda factorizar L. Bueno, por lo menos P e I. Ahora, ¿cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Igual se va este término, ¿no? Yo estoy viendo ahorita. Esto con este se va a ir, ¿o no? PL cubo sextos, PL cubo sextos negativo. Se van, ¿verdad? Entonces sí puedo factorizar P e I y quedaría acá. ¿Qué va a quedar? X cubo sextos. Estoy bien. Menos X cuadrado L 3 medios. Y nada más. Así quedaría. Puedo factorizar acá px cuadrado e y que, no sé si factorizar sextos. ¿Sí? Factoriza sextos aquí. Sí, factoriza sextos. Entonces, px cuadrado sobre 6i, estoy factorizando, y me quedaría x menos 3, ¿no? 3L. 3L. Así que que debe ser, tiene que ser lo mismo, jóvenes. Muchas veces. Bueno, un signo lo ha factorizado, ¿no? Px cuadrado 6ei y x menos 3L. Es lo mismo, x menos 3L. Como está factorizado un signo,
Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Pero lo que quería mostrarles es simplemente que esas ecuaciones salen así manualmente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esta es la deflexión, que igual a px cuadrado sobre 6ei por x menos 3e. A esto le llamamos la curva elástica. Curva elástica. ¿Ya? ¿Qué tenemos con esto? La deflexión, ¿verdad? O en cualquier punto, ¿no? Tienen que probar, en x igual a 0, eso tiene que ser 0, bien lógico está, ¿no? Hacen x igual a 0. ¿Dónde se da el máximo? El y máximo. El y máximo tiene que darse en el extremo libre, es bien lógico, ¿no? Lo vamos a llamar delta, eso, al delta máximo. Eso se va a dar cuando evalúen y en x igual a l, por si acaso. ¿Está bien? Si evalúan, ¿cuánto les va a dar eso? Por favor, a ver, ahí. Una simplificada ahí. Negativo creo que les va a dar, ¿no? Negativo. Creo que les va a dar p l cuadrado, o l cubo, perdón, p l cubo sobre 3i. ¿Estoy bien? O 2. 2 creo que es. P L cubo Sí. sobre 2e. ¿Está bien, verdad? Sobre 3, sí. Sobre 13, sí. Ah, claro, sobre 3, tienes razón. Sobre 13. ¿Ya? Este menos, ¿qué dice el menos? El menos nos dice que está hacia abajo, nada más, debajo del eje X, ¿verdad? O eje Y negativo, si quiere. ¿Está bien? Eso es lo que nos dice. Ya es negativo. Ahora, claro, aquí este manual, fíjense, aquí está, es esto, ¿no? Lo que acabamos de hallar es esto. PL cubo sobre 3EI. No le pone el signo. Debe estar allá en el valor absoluto. Nosotros hemos hallado con valor negativo. Pero el negativo lo único que nos dice, vuelvo a repetir, es que está por debajo. Esto es la deflexión máxima que estoy llamando yo, ¿no? La deflexión máxima, en el extremo libre. ¿Sí? Esta alturita de acá es esta. Delta B le está llamando el texto. Yo le he llamado delta máximo, por si acaso. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué más? La pendiente. Vamos a suponer que es esta, joven. Tiene que ser la misma. ¿Ya? Entonces, la pendiente con las mismas consideraciones. Ya no voy a reemplazar. ¿Dónde está Y? Y prima. Tampoco es tan difícil, ¿no? Entonces, en la ecuación 2, si los reemplazan en la ecuación 2, la pendiente, que le estoy llamando yo Y prima, es 1 sobre EI. Me copiaré de aquí. PX sobre 2EI. PX sobre 2EI por X menos 2L. X menos 2L. Esa es la pendiente. Esto representa, por si acaso, tita. Algunos textos le llaman tita. O sea, es el ángulo, la tangente de tita. Pero como tita es muy pequeño, la tangente es prácticamente igual a lo mismo. ¿Ya? PX sobre 2EI. ¿Dónde se da la pendiente máxima? Lo mismo, como vienen aquí en la viga. Y la pendiente máxima, pues, acá, ¿dónde está más curveada la viga? Aquí. Entonces, pueden trazarse acá una tangente. Hay una tangente, una horizontal, ¿no? Y la pendiente es este angulito. Que ahí da la impresión de que es tita, ¿verdad? Da la impresión de que es mayor a 180 grados, pero no es así, son ángulos pequeños, joven. Trazar la tangente se mide con respecto a la horizontal, ¿verdad? Se mide. Incluso puedo pensar que esa pendiente nos va a dar negativa, tal vez. No, tal vez nos dé negativa. Es posible que nos dé negativa. A ver, veremos. Sí, pues. Entonces, si hacen x igual a la pendiente máxima, ¿no? Tita máximo, nos va a dar en y' en x igual a l, igual a, serían jóvenes p l cuadrado, ¿verdad? P l cuadrado sobre 2ei. Negativo, sí o sí nos va a dar negativo, ¿verdad? La carga P, sí,
Y está bien, ¿no? Pendiente negativa porque en ese punto han visto, el ángulo es mayor a 90 grados, ¿verdad? Pendiente negativa. PL cuadrado. ¿Y aquí cuánto da? Tiene que dar lo mismo, ¿no? Aquí está. PL cuadrado sobre 2L, ¿no? Entonces ya hemos identificado esas 4 ecuaciones, ¿verdad? Las 4 ecuaciones ya sabemos que es. La primera representa deflexión, ¿no? La curva, es la curva nada más. Le ha llamado B, pero el texto este, ¿no? Los otros dos, la pendiente y la deflexión máxima. ¿Dónde se da el máximo? Y por último, la otra es la curva de la pendiente, B', ¿verdad? ¿Cómo se obtienen? Nacen a partir de la ecuación de segundo orden, de esta ecuación, ¿no? De esta ecuación. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación importante. No hemos hecho gran teoría, ¿no? Es más, ha sido matemáticas. Y es matemáticas, pensándolo bien, es bastante matemáticas. Algo de teoría aquí, digamos, para recomendar es, digamos, una viga empochada. ¿Cómo es la cosa? ¿No? Las condiciones físicas en el extremo empochado, ¿no? Pendiente y deflexión. ¿Ya? ¿Preguntas? Jóvenes, preguntas. Cualquier pregunta. Cualquier pregunta. Es integrar, ¿no? ¿Saben? Pero ¿dónde disculpen el término, se chalequean? En esta partecita. Aquí. Vuelvo, aquí lo marco ahí. En las condiciones de borde. ¿Está bien? Ahí, sí, ahí se olvidan, no pueden tener constantes. Después no creo, es matemáticas. ¿Ya? Bueno. Ahora, ecuación le llamaremos de tercer y cuarto orden. ¿Ya? Le llamaremos ahora lo que viene, ecuación de tercer y cuarto orden. Lo que muchas veces, ¿no? Esta ecuación, la que acabamos de utilizar, esta, E y E segunda igual al momento flector, la podemos derivar, ¿no? La podemos derivar una vez más, ¿no? Tener la derivada del momento flector con respecto a X, ¿verdad? Derivándola una vez más. A esa ecuación se conoce como ecuación de tercer orden, pero de esta ecuación de tercer orden, ¿no? Ustedes que no se enojen, señor Tapia, yo sé que ustedes saben, espero que no se enoje, ¿qué es esto? Esa derivada. ¿Qué es la derivada del momento con respecto a X? Jóvenes. Háganlo quedar bien al Tapia. La fuerza cortante, señor. Eso, José, gracias. La fuerza Sí. cortante, B de X. Esta ecuación se conoce como ecuación de tercer orden. ¿Ya? Ecuación de tercer orden. ¿Listo? ¿No? Es una herramienta más. Solamente alguna vez pueden utilizar esta ecuación siempre y cuando manejen bien el tema de condiciones de borde, condiciones físicas, condiciones geométricas. En todo caso, estas condiciones no eran físicas tanto, sino geométricas, ¿no? Estas dos de acá. Condiciones geométricas, que la pendiente, que la distancia, que la deflexión es cero en el empotramiento, ¿no? Cuando usan esta ecuación, que no es muy manejable, necesitan conocer la fuerza cortante como función de X, ¿verdad? Si siguen derivando esta ecuación una vez más, derivada cuarta, tendríamos la derivada de la fuerza cortante con respecto a X, ¿verdad? Y ustedes saben que esto a qué es igual, esta derivada, no saben. Tienen que saber. Sigma en G. Sigma, que sí, derivada de la fuerza cortante con respecto a X. Tau en G. No, Esfuerzo cortante. no. No, La fuerza fuerza normal. Perdón. La fuerza normal. Eso normal, no. Ahora sí se están. Igual a la distribución de carga. Exacto. Por las unidades tienen que darse cuenta, ¿no? B es fuerza, debe estar en newtons, por ejemplo. ¿Verdad?
y X es una distancia, podría estar en metros, ¿no? Newton sobre metro, ¿qué es Newton sobre metro? ¿Dónde? Eso es la carga distribuida, Q de X, ¿está bien? ¿Ya? Entonces, esa es nuestra cuarta ecuación de orden, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Le da un nombre a esta ecuación. A esta le llamaremos ecuación alfa, la primerita, la que más se maneja. Esta sería la ecuación beta, que no se maneja mucho, la verdad. Y esta gamma, que sí. Esta sí, digamos, es recomendable manejarla, es fácil de manejarla. Ecuación de cuarto orden, ecuación de tercer orden y cuarto orden, ¿ya? Entonces, nada, son ecuaciones que pueden utilizarla cuando conocen las distribuciones, ya sea de fuerza cortante o de carga distribuida, ¿ya? ¿Qué más? Lo malo es que si utilizan la ecuación de cuarto orden, van a tener cuatro constantes, ¿verdad? Y esas cuatro constantes hay que hallarlas. Haremos un ejemplito. Consultaremos ¿qué se llama esto? Déjenme, voy a compartir ahora otra vez la tabla y buscaremos. Aquí está la tabla de deflexiones. Vamos, uno que tenga carga distribuida. No sé cuál. Esta está sencillita para mí. Ustedes van a hacer esta como tarea, demostrar esto. Están viendo, ¿verdad? La tabla de deflexiones. Control más. Sí, Tenemos se ve. estas, ¿no? Por ejemplo, esta carga distribuida, ¿no? Su curva elástica, la curva de la pendiente, ¿no? La curva de la pendiente, deflexión máxima, o buscamos una con, ¿qué se llama? Estas de acá. Esta es una carga distribuida variable. ¿Sí? Ah, caramba, no hay. Ahí muere, creo. Hay tablas bien completas. No, esta está medio. Ya, esta, jóvenes. Ya, esta de acá. Esta yo hago y ustedes hacen esto. Esta manera de practicar, ¿no? Durante este capítulo 5 no hemos estado viendo cargas variables. Es una carga variable, triangular. No que hay una carga sinusoidal, pero esta la veremos. Variable, ¿ya? La manera de recordar estática también. Entonces déjenme copiarme esta. Bueno, esta matemática que estamos viendo, porque para mí es un poco matemática, les vuelvo a repetir, su aplicación más importante, a mi criterio, es la parte de sistemas hiperestáticos, ¿no? Por eso estamos aprendiendo, ahorita, cómo calcular deflexiones. Luego vamos a aplicarlo, ¿no? Ahorita estamos viendo cómo calcular deflexiones. Ya. Un ratito, por favor. Ya me he hecho lío donde estoy. Ya. Ahí está nuestra viga. ¿No? Ahí está nuestra viga. Lo primero es estática, jóvenes, ¿no? Bueno, obvio que en la nomenclatura que maneja este texto, el eje Y debe ser este. Ese debe ser el eje Y. Y este debe ser el eje X, ¿no? ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Nuestra viga se debe deflectar de esta manera más o menos. Algo así. ¿Ok? Necesitamos calcular esta deflexión, la máxima, ¿verdad? Delta máxima. La pendiente máxima también se va a dar en el extremo libre. Todo se va a dar en el extremo libre. Eso no me gusta.
Eso no pasa, por ejemplo, en una viga simplemente apoyada, ¿verdad? Se da en un punto intermedio. En este caso, todo es en el extremo libre, cuando X vale L. Ya, en una viga empotrada, ¿no? Pero lo que quería tratar es la viga, digo, la carga triangular. Por eso quiero que trabajemos con esto. Reacciones. Hay que calcular reacciones, ¿no? ¿Cuánto vale la reacción acá? ¿Cuánto vale la reacción? Y el momento, ¿cuánto vale este momento acá? Es el momento reaccionante. ¿Para qué? Para que luego hagamos una sección de corte y podamos hacer nuestro análisis, ¿no? Sección de corte. Y cálculo. Ah, no, macana, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer secciones de corte? Ah, no, me estoy rayando. No es necesario, pues ya, ahorita, ¿por qué? No voy a ni calcular reacciones, lo que necesito. O sí, sí voy a necesitar reacciones, creo. Posiblemente sí necesites reacciones, perdón. Reacciones y momentos. Eso sí tal vez necesite, joven. ¿Ya? Calcularemos eso. Lo que sí, no vamos a necesitar secciones de corte. ¿Por qué? Porque la sección de corte nos sirve para evaluar el momento que está actuando interno y la fuerza interna. Pero no nos interesa eso. Nos interesa las reacciones, ayúdenme a calcular. Entonces, para calcular reacciones, ¿quién me dice cuánto vale la fuerza equivalente acá? Hay una fuerza equivalente, ¿verdad? F equivalente. ¿Cuánto vale? Un medio de Q sub 0 por X. Un medio de Q sub 0 por X. L le vamos a dar la longitud. ¿Está bien? Sí, me han ayudado varios y quiero reconocer siempre. Aquí tengo espacio. Participación. Luis Andrés, me acuerdo. Ingeniero Maceda también. Franklin Maceda. ¿El último? ¿Quién era el último? Mario Apaza, ingeniero. Mario Paz. ¿De alguien que me está olvidando conscientemente? Luis Andrés Sánchez es ingeniero. Luis Andrés Sánchez. Ya. Vamos a seguir ahí. Ya. Bueno, perdón. Entonces, tienes razón. Se me ha ido el nombre de Timoteo, ¿no? Mario Paz. Mario. Mario tiene razón. Fuerza equivalente es un medio de Q sub 0 por L, ¿verdad? Y la reacción va a ser eso, ¿verdad? Hagan sumatoria de fuerzas. La reacción va a ser igual a la fuerza equivalente, nomás, pues. ¿Ya? Ya. Momentos vamos a tener que aplicar. Sumatoria de momentos. ¿Dónde aplicamos momentos? Ahora en el empotramiento, ¿no? En el empotramiento O le llamaré igual a 0, momentos antihorarios positivos. Si me ayudan, el momento reaccionante positivo, me estoy dando, ¿no? MR le llamaré para identificar que es el momento reaccionante. MR positivo. Se va a cancelar con la fuerza equivalente, que es un medio de Q sub 0 por L. ¿Y su brazo? ¿Cuánto es su brazo? Si me están siguiendo. 2/3 de L. 2/3 de L. 2/3 de L. ¿Saben pues ustedes? Muy bien. Igual a 0. No me estoy comiendo nada, espero. El momento reaccionante, entonces 2 con 2 se va. Sería Q sub 0 L cuadrado tercios, si no me equivoco. ¿Sí? Esta es la reacción. Ya tenemos las dos reacciones, ¿no? Las dos reacciones. Para eso era eso. Ya. Ahora entonces, ayúdenme. Necesito hallar la carga, pero como una función de X. Como una función de X. ¿Está bien? Relación. O sea, tengo mi X, ¿verdad? Mi origen es por si acaso acá en O. Entonces, la carga varía linealmente. Espero que estén de acuerdo, ¿verdad? Entonces, pueden sacar la tangente. Creo que la tangente es lo más adecuado, ¿no? La tangente, no sé, de la carga triangular. La tangente de ese ángulo le llamaré beta. Beta es Q sub 0 es a L, como Q de X va a ser a su respectivo X, ¿verdad? Espero que estén de acuerdo. Esto para la carga. ¿Sí? Para tener una expresión para Q de X. ¿Ya? Entonces, esto lo reemplazamos en la ecuación alfa, beta, gamma le hemos llamado, creo. En la ecuación gamma. Y es integrar así harto, que es EI y a la cuarta, ¿no?
y a la cuarta igual a Q de X. Pero Q de X vale, jóvenes, Q sub 0 sobre L por X. Negativo. Este negativo se debe a que la carga triangular es hacia abajo, ¿ya? Por eso le ponen un menos. Eso lo van a poner siempre para cargas que están yendo hacia abajo. Este Q sub 0 LX, ¿de dónde viene? De acá, ¿no? De despejar de acá, desde la serie de triángulos. Perdón. Aquí. De aquí despejamos. Q de X. Q sub 0 por, dividido entre L, todo eso por X, por supuesto. ¿Ya? Eso, pero eso respeten siempre su origen. Ya no van a manejar la matemática como sea. Nuestro origen es en el empotramiento y tiene que cumplirse, ¿verdad? Si X vale 0, esa carga vale 0. Eso se cumple aquí. Y si X vale L, la carga es máxima, vale Q sub 0. ¿Verdad? Tiene que hagan respetar. ¿Ya? Entonces ya está la matemática. Integramos, ¿no? 4 veces. Entonces tendríamos EI tercera. ¿Está bien? EI tercera igual, aquí Q sub 0 L X cuadrado medios, ¿verdad? Más una constante. EI Y segunda igual a menos Q sub 0 X cubo sobre 6L más constante 1 por X más constante 2. EI Y prima igual a menos Q sub 0 X a la cuarta sobre 24L más C1 X cuadrado medios más C2 X más una constante 3, ¿no? Entonces, canceladorcitos. EI Y igual a menos Q sub 0 X a la quinta por 120L más C1 X cubo sextos C2 X cuadrado medios más C3 X más C4, ¿no? Ahí están nuestras 4 ecuaciones. Sí, son 4 ecuaciones. Y nada. Hay que llegar a 4 constantes. ¿Está bien? Traten de partir siempre de las más sencillitas, ¿no? Muchas. Son 4 constantes. Y ahora, aquí nuestro análisis físico, geométrico, para hallar las 4 constantes. Estas 4 constantes, C1, C2, C3 y C4. Esas son nuestras incógnitas, ¿no? Después ya estaría resuelto. ¿Está bien? Tengan algo presente, pero algo importante, por favor. Aquí hay algo importantísimo. Físicamente, aquí, hace rato hemos hablado. Fíjense aquí. Esto, por ejemplo. Este producto, elasticidad del material, inercia y Y segundo, jóvenes, ¿qué representa según esa ecuación? Cuando elasticidad por inercia por la derivada segunda de la curva elástica, eso es igual a ¿qué, jóvenes? Momento flector. ¿Ya? Eso ya vayan metiéndose en su cabecita. Lo mismo, elasticidad, inercia por la Y tercera, ¿qué representa, jóvenes? Fuerza cortante. O sea, esos son, digamos, físicamente, esos productos, y por la derivada segunda y tercera, representan momento flector y fuerza cortante. ¿Ya? Eso, por favor, ténganlo presente. ¿Ya? Ahora, entonces, nos vamos a ir ayudando. Después ya, esto ya saben qué significa, ¿no? Por ejemplo, Y prima, ya saben qué significa. O Y. ¿Sí? Saben eso. Haremos cumplir lo más importante. Le daré nombre a las ecuaciones, perdón, jóvenes. 1, 2, 3. Las últimas dos creo que vale la pena manejarlas. Ya saben ustedes que Y, la deflexión, eso es la deflexión, ¿no? Que la deflexión en X igual a 0, ¿verdad? ¿Cuánto vale? 0, ¿verdad? De ahí, ¿qué obtenemos? Si esto lo reemplazamos en la ecuación 4.
En la ecuación 4 es el único lugar donde podemos reemplazar eso. Entonces, ¿qué obtenemos de ahí, jóvenes? C4 igual a 0. Perdón. 4 es 0. C4. Constante 4 es 0. Sí, igual a 0. Listo, ¿verdad? No hay donde perderse. Esta se fue. Esta vale 0, por ejemplo. ¿Ya? Algo similar podemos hacer con la pendiente, ¿verdad? Con la pendiente. La pendiente, hace rato ya hemos visto esto. En el empotramiento es 0. Si esto lo reemplazamos en la ecuación 3, entonces, ¿qué obtenemos? C3 igual a 0. Es igual a ¿No? ¿Pueden reemplazar? De esta también nos deshacemos ya. ¿No? Ahí está. 0. Ya está. Ya, C3, C4, 0. Bueno, seguimos. Entonces, C1, C2 son el problema, joven. Y tienen su significado físico, C1 y C2. ¿Está bien? Ya. Primero, aquí su estática es la clave, yo diría, jóvenes. ¿Qué les he dicho que representa este producto? ¿Qué tenemos ahí en el primer miembro? ¿Qué representa eso? Físicamente. Momento. Esfuerzo cortante. No, Ah, no. momento flector, lo primero que han dicho está bien. Eso es momento flector. ¿Está bien? Entonces, cada uno de estos términos representa pues el momento, la distribución del momento flector. Es como si tuviera aquí, todo esto sería igual al momento flector nomás, pues, m de x. Es como si hubiera hecho una sección de corte, jóvenes, imagínense, y ya tengo ahí la distribución del momento flector. Es como si tuviera. Entonces, lo que tengo que recordar ahora es, en una viga empotrada, o sea, así como ustedes han practicado estática, hay varias cosas, por ejemplo. ¿Cuánto vale el momento flector? Eso tenemos que preguntarnos en el empotramiento. ¿Cuánto vale? MR. No estoy seguro, sinceramente. No estoy seguro. Pero lo que sí me acuerdo, por estática, pueden utilizar eso. Si alguien, digamos, sabe eso, entonces, si está seguro que es MR, bienísimo, ponga MR. ¿Entiende? O sea, decir que el momento flector en X igual a 0 es igual a esto, si está seguro, bienísimo. Yo no estoy seguro, soy sincero. Pero lo que sí estoy seguro que acá en el extremo libre, a la derecha, el momento flector es 0. ¿Está bien? Eso estoy segurísimo. O sea, porque, ¿se acuerdan? ¿Dónde está esa distribución? En el anterior ejemplo hemos hecho esta. En el anterior ejemplo hemos visto que el momento varía desde PL hasta 0. En los extremos libres, en ausencia de momentos, el momento flector siempre es 0. Es lo que yo me acuerdo. ¿Está bien? Pueden utilizar todas las condiciones que ustedes deseen. La cuestión es que hay que determinar una constante. ¿Ya? Entonces, lo que yo me acuerdo, pero esto es con mis conocimientos de estática, es que el momento flector en X igual a L, o sea, en el extremo derecho, y eso no se olviden es EI, y es segunda, ¿verdad? En X igual a L, esto vale 0. De esto estoy segurísimo. En el extremo libre, en ausencia de momentos, siempre el momento vale 0. ¿Ya? Ahora, si alguien se acuerda que en el empotramiento, ¿cuánto vale el momento? O lo calcula, pero eso ya es un poquito, digamos, retroceder, ¿no? Si lo calcula, bienísimo. ¿Está bien? Entonces, de ahí ya puedo posiblemente determinar, no voy a poder determinar todavía nada, ¿no? Lo que sí voy a tener es esta ecuación. Voy a reemplazar acá. Menos Q sub 0 L cubo sobre Q sub 0 L cubo, estoy reemplazando. Q sub 0 L cubo menos Q sub 0 L cubo sobre 6L. Estoy reemplazando. Más C1 por L más C2. ¿No? He formado una ecuación. ¿No? Una ecuación con dos incógnitas, por ejemplo. ¿No? Todo esto está igualado a 0. ¿Ya? Entonces, esta es mi ecuación asterisco, le llamaré. ¿Está bien? Es una ecuación con dos incógnitas. Todavía no puedo hallar ni C1 ni C2, ¿verdad? Pero bueno, es una condición que al final, si se dan cuenta, tiene que ver con el momento, ¿verdad? Tiene que ver con el momento. Necesito saber, conocer algo del momento flector. Y lo que conozco, lo que ahorita yo sé, es que el momento flector en el extremo libre es 0. En cualquier extremo libre.
de una viga empotrada. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos? Es más, ¿saben qué? Podemos utilizar esta misma condición. O sea, si alguien dice, por ejemplo, yo estoy segurísimo que el momento flector en x igual a 0 vale el momento reaccionante, listo, ya resolvemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ya está. ¿Está bien? Pero como yo sé que ahorita están recordando algunos estática, y yo la verdad tampoco ahorita me acuerdo cuánto vale ahí, habría que hacer secciones de corte nomás, y eso es ya casi hacer lo mismo que en la ecuación de segundo orden. Pero lo que sí, tenemos todavía la ecuación 1, nos podemos apoyar en la ecuación 1. ¿Qué representa la ecuación 1, el primer miembro? Joven. Fuerza cortante. Fuerza cortante. Este término de acá, ese representa, por si acaso, fuerza cortante. Es como si tuviera la fuerza cortante ahí, distribuida. Ya. Ahora, aquí hay algo importante. ¿Qué pasa en el empotramiento? ¿Qué es igual a la fuerza cortante en el empotramiento? Eso sí está fácil de darse cuenta. La reacción. Reacción. Fuerza equivalente. A la reacción o a la fuerza equivalente. ¿Está bien? En el empotramiento, o sea, esto es lo que tenemos, ¿verdad? A manera de recordar un poquito, si ustedes hacen una sección de corte en la viga, así, miren, ahí está mi viga, ahí está la carga distribuida, aquí está la reacción, aquí está el momento reaccionante, aquí está la fuerza constante, aquí está el momento flector, ¿ya? Esto es X, ¿verdad? Entonces, fíjense, la fuerza cortante sería igual a la reacción menos la fuerza equivalente de esta carga distribuida, ¿verdad? Hagan sumatoria de fuerzas verticales, sumen fuerzas verticales ahí, ¿sí? Pero cuando X tiende a 0, cuando es muy pequeñito, ¿no? Entonces, prácticamente la fuerza cortante en X igual a 0 va a ser igual a la reacción nomás, se van a cancelar, ¿verdad? B con R, este B con R se van a cancelar ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque X es muy pequeño, es 0 prácticamente, y la carga distribuida ya no tiene influencia. Entonces, tienen toda la razón, la fuerza cortante en X igual a 0 es igual a la reacción. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que vamos a decir acá, que la fuerza cortante en X igual a 0 es igual a EI, Y tercera, ¿no? Y tercera representa la fuerza cortante cuando lo multiplicamos por EI. En X igual a 0, esto es igual a ¿qué, jóvenes? Esto es igual a R, ¿verdad? La reacción R, que es igual a la fuerza equivalente. Y eso es igual a, si me ayudan, vamos a la primera ecuación. Esto en 1, ¿no? Estoy reemplazando en 1 por si acaso. Esto en 1. Y esto era en 2, creo. Eso es igual a, ¿dónde está la ecuación? 1. Un medio de Q sub 0 por L. Menos Q sub 0, 2L. Si tienes razón, Q sub 0. X, pero vale 0. 0 al cuadrado, ¿verdad? Más C1. Así sería la ecuación. Jaime Molina sabe preguntarme, yo me acuerdo, ¿qué representa físicamente esto, es todo esto? EI por Y tercera, ¿qué representa físicamente cuando X igual a 0? Mejor dicho, ¿qué representa C1? A ver, dígame ahorita, ¿qué representa C1? C1 va a ser igual a la reacción. C1, esa constante, físicamente representa igual a la reacción, físicamente representa la reacción, ¿verdad? Si se dan cuenta, en el empotramiento. Y eso vale, ya me lo han calculado, creo que era Q sub 0, L medios, ¿no? Q sub 0, L medios. Q sub 0, L medios. ¿Está bien? Ya tenemos C sub 1. Esto lo reemplazamos en esta ecuación asterisco. En la ecuación asterisco. Y tendríamos, a ver si me ayudan ahí, menos Q sub 0 L cubo sobre 6L más C1, pero C1 vale Q sub 0 L medios por L más C sub 2, todo esto vale 0. ¿Ya?
Ya tenemos C sub 2. Ahora, ¿cuánto da esto, jóvenes? Tendría que multiplicar por 3, ¿no? Son términos semejantes. Ah, caramba, no son términos semejantes. Ah, no, perdón. Sí son, ¿no? Esta L Sí, son. se van. Entonces, tienen que ser términos semejantes. Si por alguna razón ahí no les da términos semejantes, algún error algebraico han cometido. ¿Ya? Lo multiplicaremos por 3. 3 sextos menos 1 sexto. 2 sextos. 1 tercio, ¿no? Menos 1 tercio. De Q sub 0 L cuadrado. Eso representa C sub 2, ¿no? ¿Estoy bien? Está C sub 1 y C sub 2. Y ya tenemos ya tenemos todas las constantes. C3, C4 eran 0. C1, C2 ya tenemos ahí. Y reemplazaremos. Me voy a copiar esta ecuación, jóvenes, por favor. Esta de acá necesitamos. La copio. Entonces, todo en la curva elástica. En la curva elástica. Voy a pegar, esa es la ecuación, por si acaso. Ahí está bien esto, está bien. C1. Ah, bueno, C3, C4, eso vale 0, por si acaso. Aquí, C1. ¿Cuánto vale C1? Q sub 0 L medio. Ingenuo sería 2 tercios con la constante 2. Ah, caramba. Constante 2. Al restar esa 3 parte menos creo. 1. Era 2 sextos. 2 sextos se vuelve 1 tercio, ¿o no? Ah, 3 sí, sí, sí. 1 Sí, tercio. ¿Está bien? gracias. Eso. Entonces, este C1, ¿cuánto vale este C1? Q sub 0 L medios. Q sub 0 L por 2 acá. ¿Cuánto vale C sub 2? C sub 2 vale menos 1 tercio de Q sub 0 L cuadrado. Así quedaría. Bueno. Por último, ayúdenme. E, I, Y igual a... ¿Qué puedo factorizar? Q sub 0 puedo. 120 debo poder factorizar. Pero antes lo organizé nomás un dedito. Menos Q sub 0. X a la quinta. 120L más Q sub 0 L X cubo sobre 12, si no me equivoco. Menos Q sub 0 L cuadrado X cuadrado sobre 6, si no me equivoco. Entonces puedo factorizar Q sub 0 X cuadrado. Y además 120, quiero pensar que puedo factorizar 120L. ¿Y qué quedaría? Q sub 0 menos X cubo. Por favor, me van a ayudar a factorizar ahí. Menos X cubo. Más 10. Más 10, ¿no? ¿Más 10 qué? Más 10 X cubo. X1 por L. XL. Sí, sí, XL. XL. 10XL, ¿sí? Más 10XL. Ya. Menos XL al cuadrado sería. QLQ. XL cuadrado. Creo que sí, tienes razón. XL cuadrado. Vamos. No, creo que no hay. Solo hay L. En el denominador de esa F factor expresión no hay L, L así que se cuadrado. multiplica Ah, L sí. por... ya. Q sub 0. L debe ser acá. L. No, ustedes digan, me estoy despistado aquí. A ver. X cuadrado fuera. L cubo. ¿Qué quiere L cubo? 20 L cubo. Menos 20 20 L. L cubo. Sí, así debe ser. ¿Está bien? Sí. Perfecto, ¿no? Ya. A ver.
Entonces ya tenemos nuestra ecuación, esta es la curva elástica, ¿no? Esa es la curva elástica, es lo que queríamos. Ahí está. Es lo que queríamos. Lo compararemos. ¿Es la misma o no es la misma? 20L cubo está ahí, ¿no? 10L cuadrado X negativo está bien. X cubo está bien. Q sub 0, X cuadrado, 120 EIL. Es la misma, ¿verdad? Idéntica está. ¿Está bien? Es la misma. ¿Está bien? Bueno, el procedimiento ya sabemos. Algo que quiero que no se cierren, no se van a cerrar a las condiciones de borde que, digamos, yo les recomiendo. Pueden, muchos, por ejemplo, no sé, podrían haber utilizado, esto hemos utilizado, la ecuación 4 hemos utilizado, la ecuación 3, y podrían haber utilizado, les vuelvo a repetir, 2 veces la ecuación 2. Podrían haber hecho. Y ya no utilizar la ecuación 1, por ejemplo. Claro que en mi caso, ¿qué hemos hecho? Toditas hemos utilizado, ¿verdad? Las 4 hemos utilizado. ¿Está bien? Está bien. En algún caso, pueden utilizar 2 veces esta, si conocen condiciones, y listo. Hayan las 4 constantes. ¿Está bien? Caramba, perdón. Entonces, esto tomen en cuenta, no se cierren. También busquen su facilidad para hallar constantes. ¿Ya? En este caso, toditos hemos utilizado. ¿Sí? Ahora, por ahí, muchos de ustedes son buenazos en estática, entonces yo puedo pensar que pueden utilizar incluso así. Las 2 primeras ecuaciones, no tiene sentido, ¿verdad? Porque ¿cómo van a hallar C3, C4? Ya. Pero bueno, entonces, eso vean, por favor. ¿Ya? Por lo general es así, las 4 ecuaciones se utilizan. Cuando utilizan la ecuación de cuarto orden, ojo. ¿Ya? Cuando utilizan la ecuación de cuarto orden. Entonces, está bien, ¿no? Lo que se llama mi condición física, lo que yo he dicho, que el momento flector en el extremo libre es 0. Eso muchos tal vez no se acuerdan, ¿ya? Pero, entonces, eso. ¿Qué más? La pendiente yo creo que no hay problema. ¿Cuál calculamos? Ahora calcularemos, por favor, estito por si acaso. Estito. Igual, ¿dónde se dan estos dos valores máximos? En x igual a L, por si acaso. Los dos se dan en x igual a L, ¿verdad? Reemplácenmelo. A ver, entonces, si E, I, Y lo evaluamos en x igual a L, ahí tenemos el delta máximo, ¿no? No estoy mal, perdón. Tendría que despejar Y. Y evaluado en x igual a L, eso es delta máximo. ¿Qué va a ser igual a Q sub 0 L sobre 120 E I L por menos L cubo? ¿Qué estoy empezando? Menos L cubo más 10 L cubo menos 20 L cubo. Así lo haría. ¿Cuánto da esto? 20. Menos 11, ¿no? Este L con este L se va a ir. Si no me equivoco. El dicto no me gusta. ¿Qué pasó? Q sub 0 L cuadrado es Inge. Esto es, ¿no? Así es. Cierto. Menos 10, menos 10. Sí, está bien. Entonces, el delta máximo nos da menos 11. Menos 11, Q sub 0, L a la cuarta, sobre 120, E, ¿no? Que es lo mismo. Ahora, el menos, por lo visto, toma valores absolutos ahí arriba. Como distancias lo manejan, ¿no? El menos, lo único que nos dice, cuando reemplazamos en la ecuación, es que está por debajo, ¿no? Esta deflexión. Esto hemos calculado, ¿verdad? Es el delta negativo. ¿Ya? Entonces,
Nada más, jóvenes. Entonces, ahora, en muchos problemas así, ayuda las funciones de discontinuidad primero, ¿está bien? La transformada de Laplace. Eso vamos a tocar así ligeramente, pero si ustedes saben estas condiciones de borde, saben estática, ese es su fuerte, e integran adecuadamente, entonces no hay ningún, hasta aquí ya habríamos terminado el capítulo. La siguiente clase lo que vamos a ver son, digamos, dos herramientas más, como son las funciones de discontinuidad y la transformada de Laplace, que básicamente ayudan a calcular lo que ya hemos calculado ahorita, ¿verdad? Lo que ya hemos calculado ahorita. ¿Sí? Pero en algún caso puede ser más sencillo, digamos, utilizar estas herramientas para calcular curvas elásticas, pendientes o deflexiones y pendientes máximas. ¿Bien? Entonces, preguntas, jóvenes, cualquier pregunta. Su tareita, lo voy a colocar como en el Teams, va a ser, me agradaría, jóvenes, si a alguien le gusta matemáticas, lo cambia nomás su tarea y lo puede hacer esto, perdón, no estoy compartiendo. Por ejemplo, este problema, el ejercicio 9 que lo hemos hecho, me agradaría que lo hagan por la transformada de Laplace, a ver qué tan corto o más largo será. Sería ideal. A partir de la ecuación de cuarto orden, ¿verdad? Hay que transformar y antitransformar. Ahora, háganlo el 8. Vean cómo hacerlo. Cambia, ¿no? Cambia todo. Pero es el mismo. ¿Qué va a cambiar? La ecuación de la curva, de la carga distribuida va a cambiar, si se dan cuenta. Si colocan el origen acá. Ahora, pero un bandido lo puede colocar su origen acá, no hay problema. Solo que no vaya a la misma ecuación. Esta ecuación de acá, que están viendo acá, está referida como origen acá, ¿verdad? Por si acaso, acá. Si alguien dice, yo lo coloco mi origen acá, está bien, pero ya no va a obtener la misma ecuación. Lo que sí no puede cambiar son estos valores máximos, ¿no? La deflexión máxima, la pendiente máxima que se dan en este punto. ¿Está bien? Hagan la prueba. Me agradaría que se cambien de origen, coloquen su origen acá. La ecuación es más sencillita para la carga, pero no va a ser la misma ecuación. Esto no va a cambiar, no tiene que cambiar. Claro, por si acaso, a manera de comentario. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo hallan estos valores máximos? Haciendo en estas dos ecuaciones x igual a L, lo que hemos estado haciendo. Hacen x igual a L y van a obtener estas ecuaciones, pero con valor negativo, ¿verdad? Ya saben el negativo, ¿por qué? Ahora, si alguien dice, voy a colocar mi origen acá, está bien. Va a obtener su propia ecuación de la curva elástica y de la pendiente. Pero la diferencia va a ser que él va a tener, la persona que coloque su origen acá, va a tener que hacer x igual a 0. ¿Para qué? Para hallar estos valores, ¿verdad? Y tiene que obtener lo mismo. Estas curvas no serán las mismas, pero estos valores máximos tienen que ser. Y va a ser eso con su x igual a 0, ya no con x igual a l. Un poco más sencillo va a ser, digamos, ese reemplazo. ¿Ya? Este problemita, háganlo, por favor, para que no se olviden. ¿Qué más hay acá? Bueno, lo importante es que ya sepan cómo utilizar estas tablas. Ahora, fíjense aquí, por ejemplo, en el gráfico 7, fíjense, tenemos la curva elástica, la pendiente. Pero esto es para una sección de corte entre 0 y A. Este momento flector necesariamente provoca un punto de discontinuidad, digamos acá, en el momento flector. Sí o sí, dos secciones de corte. Si hay dos secciones de corte, va a haber dos curvas elásticas, dos curvas de pendiente. ¿Está bien? ¿Dónde se dará el máximo? Eso se obtiene analizando estas ecuaciones, derivando, pero obtiene sus máximos, ¿no? Entonces, no estaría tampoco mal que su tarea es esta. Y si alguien quiere, digamos, no, esto ya sé, es muy fácil, venirse acá, bienísimo. Obtener, ya son más ecuaciones, ¿verdad? Pues son ecuaciones cortas, si se dan cuenta. Pero esto se debe a qué? A intervalos que se han generado por secciones de corte, ¿no? Estas dos primeras ecuaciones, por ejemplo, son válidas entre 0 y A, ¿no? Entre 0 y A. Y estas otras dos ecuaciones entre A y L. Pero eso es con secciones de corte, ¿no? ¿Está bien? Entonces, 7 u 8, háganlo, ¿no? Y si alguien quiere hacerlo con transformada, hágalo. Pero presénteme una tareita.
¿Está bien? Que tiene que ver con estas tablitas. ¿Ya? Estas son las tablas del Bill Johnston, si no me equivoco. Ya, por si acaso les paso también esto al grupo. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Cualquier pregunta? Con eso, hoy... señorita. ¿Va a haber reclamos hoy en noche? Ah, caramba, Maya, sí. Sí, hoy estoy libre. Entonces, jóvenes, ya se han anotado, ¿verdad? En el Excel. Hemos quedado a las 9 de la noche, creo. Sí, en la lista está anotado. Ya. Entonces, sí, por favor, hoy, sí o sí, el anterior yo les he fallado, hoy zanjaremos para que yo pueda subir sus notas ya al sistema, sus primeras notitas, ¿ya? Entonces, hoy a las 9 de la noche, reclamos de acuerdo al Excel, a la hoja de cálculo que se han anotado. ¿Está bien? Control, practicaremos un poquito más. Esta semana no va a haber control, jóvenes, por favor. Eso de deflexión lo terminaremos. Y que todo de deflexión sea nuestro control. No, mañana no va a haber control. Mañana es miércoles, ¿verdad? Sí, mañana no vamos a tomar control porque es muy poquito. ¿Está bien? Quisiera que tengan más herramientas para que ustedes, cuando les pregunte, ustedes decidan, lo hago por la transformada, lo hago por funciones singulares, o lo hago con la ecuación de segundo orden, lo hago con la ecuación de cuarto orden. Tienen varias formas de hacerlo, ustedes deciden eso, ¿verdad? Claro, traten de buscar siempre lo más corto, lo más sencillo. ¿Está bien? Mañana no hay control, hoy a las 9 de la noche, ya saben, reclamos de los primeros 6 controles. ¿Está bien? ¿Qué más? Inge, ¿podría pasar los 3 documentos que hoy día he presentado, por favor? Los 3 documentos que O sea, de las... claro. Y No hay de las problema. diapositivas, por favor. Listo, jóvenes. Y la participación, Inge. Ya. Claro, en la noche tenemos que eso tomar en cuenta, ¿no? La participación. ¿A eso te refieres? No, sino la participación de ahora. Participé al final. ¿Por qué no me has dicho? Ya. Eso. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Jiménez, Inge. ¿Qué tal, Alejandro? ¿De alguien me estoy olvidando? De mí, Inge, Kisber Huanca, Omar José. ¿Omar Kisbert? Sí. Ya. Omar Kisbert. ¿Listo? ¿Qué más, jóvenes? ¿Quedaríamos ahí entonces, jóvenes? Gracias por su presencia. Nos vemos en la noche a las 9, con los que tengan reclamos. Hasta luego. Ingeniero, una consulta. Dime, Mario. No, Franklin, Inge. Franklin. Sí, una consulta, Inge. Estaba mencionando de que, bueno, se iba a realizar los reclamos el día de hoy en la noche y para que, bueno, que ya lo va a subir las notas al sistema. Ahora, eso quería preguntarle si es que cuando usted suba las notas al sistema van a estar incluidos ya las participaciones que hemos estado teniendo. Hoy quisiera zanjar las participaciones. No van a estar. Eso es un trabajito que tengo. Con ustedes haremos, por favor. Franklin, estoy confiado en que en la noche me van a decir, tengo participaciones y vamos a buscar también. ¿Cómo hacemos? Entonces, Inge, ¿podría volver a enviar el formulario de participaciones? No, ¿saben qué? A alguno de ustedes, ojalá alguien me pueda ayudar, el que tenga todos los archivos PDF, le voy a pedir que me ayuden. Necesito ayuda en esta parte, la verdad, son hartos, son más de 120 son ustedes. Entonces voy a necesitar ayuda. Alguien, ojalá me pueda ayudar y recolectar, digamos, las participaciones. ¿Está bien? Eso todavía no voy a subir al sistema. Hoy solamente zanjaremos los controles, si no, se va a prolongar bastante. Hoy solamente zanjaremos, por favor, los controles, lo que hemos quedado, ¿ya? Y con alguien de ustedes le voy a pedir el favor de que me ayude para recolectar las participaciones. Tampoco son tantas, ¿no? Pero tengo que valorar ese trabajo de ustedes. ¿Ya? ¿Está bien, Franklin? De acuerdo, ingeniero. Gracias por la aclaración. A ver si me ayudas vos. Ya, vamos a estar charlando. ¿Listo, jóvenes? Ya está bien, Inge. Ya, nos vemos entonces
Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos, nos vemos. Hasta luego, Inge. Nos vemos, jóvenes.